La Navidad es una de las épocas más esperadas del año. Normalmente nos hace pensar en recuerdos con la familia, comida y villancicos. Sin embargo, detrás de esa fecha de felicidad y armonía, también existen historias que nos recuerdan que esta festividad no está exenta de lo sobrenatural. A lo largo de los siglos, la Navidad también ha sido el escenario de relatos extraños y encuentros paranormales y fenómenos inexplicables. La conexión entre lo paranormal y la Navidad no es tan extraña como podría parecer a simple vista. La tradición de contar historias de fantasmas en Navidad, popularizada por escritores como Charles Dickens con su Cuento de Navidad, tiene raíces profundas en la cultura occidental. Las historias paranormales contemporáneas de la Navidad son también impactantes. Algunos creen que estas manifestaciones son el resultado de energías acumuladas durante el año o incluso de la presencia de seres queridos fallecidos que regresan para celebrar con los vivos. Este tipo de historias no solo provocan miedo, sino que también despiertan preguntas sobre la naturaleza de las entidades que, aparentemente, habitan entre nosotros. En otras culturas, los relatos paranormales navideños están vinculados a leyendas y criaturas sobrenaturales. En Islandia, por ejemplo, existe la tradición de los Jólasveinar, 13 duendes que visitan los hogares durante los días previos a la Navidad. Aunque hoy en día se consideran figuras infantiles y amigables, en el pasado eran vistos como seres siniestros que robaban e incluso secuestraban a los niños. Otra figura popular es el Krampus, el temido acompañante de San Nicolás en algunas partes de Europa. Además de la importancia de las leyendas y los mitos, los relatos paranormales en Navidad comparten un elemento común. Nos invitan a reflexionar sobre el misterio de la existencia y nuestra conexión con el más allá. Bienvenido a Bitácora Paranormal. Bienvenidos una vez más a su canal Bitácora Paranormal. Hola comunidad, es un gusto que vuelvan a este que es su hogar de lo desconocido, lo misterioso, donde cada relato nos hace pensar en la pregunta de oro: ¿ellos en verdad existen? Atención, las siguientes historias tal vez sean un poco fuertes para algunas personas, por lo que se pide discreción por parte de los oyentes. Historia 1. El departamento de mi hermana. Hola comunidad, les escribo desde León, Guanajuato. La historia que les mando ocurrió hace 2 años más o menos. La verdad es que nunca fui una persona que creyera en cosas paranormales hasta ese día. La historia ocurrió en el departamento de mi hermana. Recién se había mudado con su familia a la colonia Doctores en la Ciudad de México y habíamos acordado celebrar la tradicional cena con ellos para que no se sintieran solos. Era un espacio pequeño pero cómodo, un departamento viejo construido en los años 70 con muebles antiguos y los pisos de mosaico. Mi hermana le había echado muchas ganas decorando el lugar, había puesto un pino pequeño y comprado una vajilla especial para la cena. Aún así, desde que llegamos unos días antes del 24, la veía como triste o preocupada. En cuanto pude, le pregunté si todo estaba bien. Ella me contestó que el ambiente en el departamento había cambiado desde principios de diciembre. Me contó que por las noches se escuchaban ruidos extraños, pasos en el pasillo cuando ya todos estaban acostados, puertas que se cerraban solas y golpes que venían del techo. Mis sobrinos, de apenas 6 y 8 años, habían comenzado a despertar gritando diciendo que venía una señora parada cerca de sus camas. Mi cuñado, escéptico como yo, intentaba tranquilizarlos diciéndoles que era su imaginación o que se trataban de las sombras de los árboles que se proyectaban desde la ventana. Cuando llegó el 24 de diciembre, esas historias ya nos habían puesto algo nerviosos. Llegamos al departamento por la tarde cargando los regalos y la comida. Al principio, todo fue como de costumbre. Villancicos de fondo, el aroma a ponche y las risas de los niños mientras jugaban con sus primos. Sin embargo, mientras se hacía más noche, comenzábamos a notar que algo no estaba bien. Primero,
fueron las luces del árbol de Navidad. Parpadeaban de una manera que no correspondía al ritmo de la música grabada en la cajita que traen. Se encendían y apagaban al azar, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Pensamos que era un problema eléctrico, pero cuando mi cuñado la revisó, todo estaba en orden. Luego, los niños comenzaron a comportarse de forma extraña. La más pequeña, Ana, no quería entrar al baño sola. Decía que había alguien en la esquina de la regadera, y aunque intentamos calmarla, no pudimos. La cena comenzó poco después de las 10 de la noche. Nos sentamos todos a la mesa. Mi hermana, su esposo, mis sobrinos, mis padres, mi pareja y yo. La comida estaba deliciosa, pero el ambiente estaba muy tenso. Mi mamá, que siempre fue muy alegre, intentaba vacilarnos o contaba algún recuerdo chistoso de cuando éramos niños. Fue entonces cuando el timbre de la puerta sonó de pronto. A todos nos confundió mucho. Eran las 11 de la noche. ¿Quién podría ser a esta hora? Mi cuñado se levantó a abrir, pero cuando lo hizo, no había nadie. Hasta salió al pasillo para revisar, pensando que tal vez algún vecino necesitaba algo, pero todo estaba en silencio. Apenas cerró la puerta, la televisión del cuarto de los niños se encendió sola y empezó a hacer ruido. Mi hermana corrió al cuarto pensando que uno de los niños había encendido la televisión, pero yo le dije que los niños ya estaban en la mesa. Más que nada por curiosidad, nos levantamos todos de la mesa para ir a ver por qué se había prendido solo el aparato. Cuando llegamos, se veía solo la estática gris, porque la tele no tenía antena. Pero lo más inquietante fue el reflejo en la pantalla cuando la apagamos. Una figura femenina cruzó por detrás de nosotros, como si estuviera saliendo del cuarto. La imagen era borrosa, pero seguro que era una mujer. Giramos rápidamente hacia la puerta, pero no había nadie. Mi hermana, muy asustada, nos pidió que regresáramos a cenar. Intentamos continuar con la cena, pero el ambiente ya era insoportable. Los niños lloraban de miedo, mi mamá rezaba en voz baja y mi hermana no paraba de mirar hacia el pasillo, como si esperara que algo más apareciera. De repente, detrás de nosotros, en la sala, el árbol de Navidad se cayó, pero no fue de que se cayera por el peso o porque estuviera mal puesto. Se sintió como si lo hubieran azotado. El cable de las luces apagadas se desconectó y las esferas quedaron rotas por todo el suelo. Pero lo más aterrador era lo que había en la pared, justo donde estaba el árbol, una mancha de humedad alargada que se escurría hacia el suelo como si alguien hubiera estado llorando, apoyándose contra el muro. El ambiente se puso más pesado. Por el miedo no queríamos ni movernos. Entonces, mi cuñado y mi hermana nos confesaron algo que no sabíamos. El departamento lo habían rentado muy barato, y cuando investigaron por qué el precio era tan bajo para la zona, uno de los vecinos les platicó que ahí se habían quitado la vida a una mujer que sufría una grave depresión. Para colmo, esto había sucedido justo en los días antes de Navidad. La encontraron porque los coágulos de sangre, cuando se cortó las venas, se atascaron en las trampas de agua del desagüe y empezó a oler terrible por las cañerías de todos los departamentos. Algunos días después, el plomero que llamaron para revisar la tubería fue quien descubrió el cuerpo. A ellos, que no creían en cosas paranormales, ni se les pasó por la cabeza alguna consecuencia de este hecho, y rentaron el departamento muy contentos hasta ese día. Tras escuchar esto, todos decidimos que no podíamos quedarnos más tiempo en el departamento. Recogimos nuestras cosas rápidamente y salimos de ahí. Celebramos Navidad en un hotel del centro histórico y todos dormimos ahí. Lo más perturbador fue lo que sucedió después. Mi hermana volvió al departamento para recoger algunas cosas. Al entrar, encontró la mesa puesta, como si nunca la hubiéramos abandonado a la carrera la noche anterior. Pero había algo más. En la cabecera de la mesa, donde nadie había estado sentado, había un plato con los restos de comida y una copa de vino vacía. Mi hermana y su familia se mudaron a las semanas de que esto pasó. Yo paso seguido por ahí y he visto que el departamento sigue vacío. Llegan algunas personas, pero no duran mucho tiempo.
Seguro que esa pobre alma en pena sigue ahí atrapada. Gracias por leerme. Me gusta mucho su canal. A lo mejor a alguien le suena esta historia porque también se ha cruzado con ese departamento y hay más relatos de otros inquilinos. Historia 2. La fotografía. La Navidad siempre ha sido un momento especial en mi familia. Desde que me acuerdo, la celebración es el evento del año. La comida, la música, el intercambio de regalos y sobre todo, que toda la familia esté reunida. Mi papá falleció hace 5 años. Fue una pérdida que nos dejó muy mal a todos en la familia, pero especialmente a mi mamá, que desde entonces se esfuerza por ser alegre y nos anima a seguir festejando a pesar de todo. El año pasado no fue la excepción. Mi mamá había decorado la casa con luces, un árbol enorme lleno de esferas y además una cena buenísima. La noche comenzó como siempre, con la llegada de los tíos, primos y amigos cercanos. Mi mamá había insistido en hacer una sesión de fotos familiar antes de la cena, algo que se acostumbraba desde antes que mi papá falleciera. Decía que era una forma de mantenernos unidos y le gustaba tener un recuerdo del festejo. Muchos le decíamos que para eso ya teníamos los celulares, pero ella insistía siempre en hacerlo con una cámara. Todos nos juntamos frente al árbol de Navidad. Mi hermano acomodó la cámara en un tripié y puso el temporizador. Nos amontonamos como pudimos, riendo mientras buscábamos el mejor lugar para aparecer en la foto. El flash iluminó la sala, capturando el momento y todos volvimos a nuestras actividades. La cena fue muy alegre. Mi mamá, como siempre, se había lucido con el pavo, los tamales y el ponche. Nos reíamos platicando de cualquier chisme o recuerdo que se nos venía a la mente, hasta que mi prima, que revisaba la cámara, nos dijo: «Oigan, ¿ya vieron la foto que tomamos?». Todos nos acercamos para ver. Era una imagen normal al principio. La mayoría sonreía o hacía muecas. Se veía el árbol de Navidad al fondo y la ventana cerca de la puerta. «¿Qué es eso?», preguntó mi hermano, señalando la foto. Allá, entre las sombras junto al árbol, se podía distinguir claramente el rostro de mi papá. Vestía su camisa favorita, la misma que usó en su última Navidad con nosotros. Un silencio llenó la sala. Mi mamá tomó la cámara. Sus manos temblaban mientras miraba la foto con atención y empezó a llorar. Intentábamos buscar una explicación. Tal vez era un efecto de las luces, una ilusión óptica o algún reflejo. Pero cuanto más mirábamos la imagen, nos dábamos cuenta de que no era un error. Era mi papá, tan real como cualquiera de nosotros, solo parecía como si fuera un poco transparente. Esa noche no pudimos dejar de hablar de él. Recordamos sus chistes, su risa contagiosa y cómo siempre tenía alguna historia que contar. Aunque al principio la idea de que estuviera en la foto nos perturbaba, poco a poco el miedo se transformó en consuelo. Era como si hubiera venido a decirnos que estaba bien, que aún formaba parte de nuestras vidas. Decidimos imprimir la foto y colocarla en un marco junto al árbol. Mi mamá decía que era su forma de agradecerle por cumplir su promesa de no dejarnos. Desde ese día, esa imagen se ha convertido en un recordatorio de que, aunque físicamente no esté con nosotros, su espíritu siempre estará presente. Historia 3. Santa Claus. Cuando era niña, la Nochebuena siempre fue mi época favorita del año. Tuve la suerte de tener unos padres que siempre me regalaron todo lo que quise, aunque por ese entonces yo todavía creía que en Navidad Santa Claus traía todos estos juguetes que tanto me gustaban. Recuerdo que la noche antes del 25 me esforzaba por quedarme despierta, escondida detrás de la puerta de mi cuarto para verlo. Mi mamá siempre decía que él solo venía cuando los niños dormían, pero yo quería comprobarlo por mí misma. La historia que les mando sucedió cuando tenía 8 años. Por ese entonces vivíamos en una casa pequeña, con un árbol decorado con esferas rojas y un sillón viejo que siempre crujía cuando alguien se sentaba. Mis padres me habían mandado a dormir muy temprano, pero como siempre, esperé a que las luces de su habitación se apagaran para levantarme. Esa noche me acomodé detrás de la puerta.
abrazando mi almohada favorita, y me puse a esperar como siempre hacía. Hasta entonces, siempre me había quedado dormida, pero pensaba que esa noche a lo mejor aguantaba. El reloj en la pared marcaba las 11:30. Todo estaba en silencio, salvo por la música que le ponen a las luces navideñas. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero de repente escuché un ruido. Me asomé por la rendija de la puerta y vi que alguien se había sentado en el sillón, justo frente al árbol. Por un momento me emocioné mucho porque, según yo, estaba viendo al mismísimo Santa Claus. Llevaba una gabardina larga que yo confundí con el abrigo rojo que siempre había imaginado. Su figura era alta, más alta de lo que habría esperado, y llevaba un sombrero que proyectaba una sombra totalmente oscura sobre su rostro. Me quedé mirándolo desde mi escondite, tratando de que mi respiración no se escuchara. No podía ver su cara claramente, pero me pareció que estaba mirando el árbol, inmóvil. Esta vez había venido mucho más temprano y me emocionaba mucho poder conocerlo. Recuerdo que me levanté despacio y comencé a caminar hacia él, asegurándome de no hacer ruido. Le daré las gracias por venir, pensé. Quizás hasta me dé un regalo antes de que los demás despierten. Cuando estuve a unos pasos del sillón, lo llamé en voz baja. ¿Santa? La figura no respondió. Permanecía sentada con las manos apoyadas en las rodillas. Rodeé el sillón con cuidado, queriendo ver su rostro, y fue cuando lo vi de frente. No era Santa. La figura giró lentamente la cabeza hacia mí, como si supiera que había estado a su lado todo el tiempo, y aunque por la oscuridad apenas alcanzaba a verle la cara, podía ver su sonrisa. Era una sonrisa horrible, demasiado ancha para ser humana. Sus dientes eran largos y puntiagudos. «Hola, niña», dijo con voz profunda y arrastrada, casi un suspiro. Parecía que le costaba mucho sacar las palabras y que se quedaba sin aire. Aún así, resonaban muy fuerte en mis oídos, como si estuviera dentro de mi cabeza. Me puse muy nerviosa, mi cuerpo me punzaba. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La figura se inclinó hacia adelante y el crujido del sillón sonó más fuerte que de costumbre. «Siempre te veo», continuó. «Todas las noches me esperas, ¿verdad?» Yo no terminaba de entender lo que decía. Fue entonces cuando extendió una mano, larga y huesuda, con los dedos que parecían más bien garras, y la puso en el respaldo del sillón. La otra mano la extendió como queriendo agarrarme del brazo. Retrocedí y por fin pude gritar. Corrí hacia la habitación de mis padres llorando. Ellos se despertaron asustados, intentando entender lo que decía entre sollozos. Cuando finalmente logré explicarles lo que había visto, mi papá se levantó de inmediato para revisar la sala. Encendió todas las luces, buscó en cada rincón, pero no había nadie. El sillón estaba vacío y todo parecía normal, salvo por una cosa. Había una pequeña rendija abierta en la ventana junto al árbol de Navidad. Era imposible. Mi papá siempre se aseguraba de cerrar todo antes de ir a dormir. Las cortinas se mecían suavemente con el viento helado que había comenzado a soplar y me produjo escalofríos. Esa noche ya no me pude dormir. Mi mamá se quedó conmigo para calmarme, pero ni siquiera su presencia pudo alejar el recuerdo de esa sonrisa macabra y las palabras que me seguían zumbando en la cabeza. Por días tuve pesadillas con la figura en el sillón, con su voz grave. Mis padres intentaron convencerme de que todo había sido un sueño, un producto de mi imaginación, pero yo sabía bien lo que había visto. Con el tiempo, evité pensar en todo lo que me pasó y dejé de quedarme despierta la noche antes de Navidad. Muchos me han dicho que fue un encuentro con el hombre sombra y que es muy común que los niños lo vean. Haya sido o no, me sentí aliviada cuando me enteré que todos esos regalos los compraban mis papás. Esa noche tuve suerte de que esa cosa no pudiera hacerme daño, y es hasta ahora, que ya soy una adulta, que me animé a contarlo, porque mis papás me creen hasta la fecha.
El vínculo entre la Navidad y los relatos de terror tienen raíces profundas, especialmente en tradiciones antiguas que ven esta temporada como un momento de reflexión y conexión con lo espiritual. Desde una perspectiva psicológica, la Navidad, con su énfasis en la familia y los recuerdos, también es una fecha en la que ocurren sucesos inexplicables, como pudimos comprobar en las historias que te contamos hoy. Muchas de estas anécdotas aterradoras giran en torno a encuentros con nuestros seres queridos fallecidos, presencias que regresan al hogar o manifestaciones de emociones no resueltas. Estas experiencias, aunque extrañas, también pueden interpretarse como un reflejo de nuestro deseo por cerrar ciclos o buscar consuelo en la conexión con lo que hemos perdido. En este sentido, lo paranormal en Navidad no solo es inquietante, sino también profundamente humano. Al final, solo tú puedes saber en realidad qué es lo que ocurre durante estas fechas en tu casa y con la compañía de tu familia. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo video. Esto fue Bitácora Paranormal. Bitácora paranormal.